Hola gente, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Estamos en la galería Officinese, un nombre que llama un poco, me da un poco de gracia, acá en un centro comercial que tiene este nombre porque era una vieja estación de trenes y lo reutilizaron para hacer esta galería en el centro comercial, Frente a la Rotonda Valdecera. frente a la Rotonda Valdicera acá en la ciudad de Torino. Bueno, venimos para hacer un videito y contarles sobre el armado de la carpeta Sí, que hicimos en la línea de Lore, que bueno, si bien hay gente que no le puede llegar a interesar, puede ayudarlos un poco en orientarlos cómo ir paso a paso armando la carpeta a uno mismo. digamos que hay gente que ya pasó este proceso, pero hay gente que está en esto, entonces, bueno, por ahí les puede servir algunos tips que tenemos que, bueno, a nosotros nos costó bastante reunir todos los Sí, papeles. si bien hubo cambios ahora en el tema de ciudadanía, ella lo hizo por tatara nieta y ahora esto se hace por juicio. Bueno, con los distintos cambios que se hizo, que hubo, se puede hacer todavía, pero La de todas, carpeta la tienes que armar igual, la o carpeta hay sea, que la armarla persona igual. que... Y bueno, nosotros lo hicimos nosotros mismos por un tema de que emprendíamos el viaje en familia y los gastos, los costos a cubrir eran muchos. Entonces, si bien hay gente que puede hacerlo a través de un abogado, le paga y hace todo, no. En nuestro caso, sortear todos los gastos Claro. era una dificultad grande, entonces decidimos hacerlo nosotros mismos. Tratamos de hacer todo lo que se podía hacer sin pagar, lo hicimos nosotros. Exactamente, todo lo que se podía. Y bueno, Lore tenía tres ramas, de las cuales, tres ramas de línea de descendencia italiana, de las cuales tenía una que era la más directa y la que más información tenía, que era la línea de la línea italiana por parte de la abuela, pero Y era más eh, corta también. y era más corta, sí. Pero hay un problema que, ¿cómo es Lore? Bueno, yo, o sea, encontré los papeles de esta abuela que era argentina, pero tenía todos los hermanos italianos. O sea, mi tatarabuela había venido embarazada en el barco y ella nació apenas llegaron acá. Eh, y yo, como tenía los papeles, o sea, tenía el documento de ella, tenía el documento del hermano, donde decía de dónde eran, todo, digo, bueno, ya está, porque tenía toda la información necesaria para retirar las actas. El tema es que me dijeron, o sea, averiguando, porque yo en ese momento también miraba youtubers, miraba mil cosas interesantes, tiene información, y bueno, eh, entré en un vivo y le pregunté, y me dijo que si tenía una línea que sea paterna, no iba a poder utilizar eso. O sea, una línea del apellido, porque en sí yo, eh, mi abuela no le dio el apellido, perdón, mi tatarabuela no le dio el apellido a mi bisabuela, ni es el mismo que tiene mi abuela, ni mi mamá. Entonces tuve que hacerlo por la parte del papá de mi mamá, que sí, le pasó el apellido a mi mamá, y bueno, yo no, pero Es la línea, digamos que es paterna una de mi línea mamá, paterna de la madre y es claro. más directa. Sí, Es lo, no te permiten hacerlo por una línea materna propiamente dicha. Si exactamente. tenés, o sea, si no tenés, sí te sirve igual, pero si tenés otra línea, te prefieren la paterna, digamos. Sí, si hay una línea más cercana del hombre, Sí, tenés que hacerla por esa rama en vez de hacerla por la materna, si no, como que claro. no te la van a tomar. La cuestión es que me costó muchísimo porque yo de la parte de mi abuelo no tenía información de nada. No tenía, o sea, ningún tipo ni siquiera una pista, nada. Entonces iba a ser no solo que había más integrantes en la línea descendiente, sino que no tenía la más mínima idea de nada. Sí, es, Entonces, bueno, requería de mucho más trabajo, mucho más tiempo, mucha más plata, porque todas las actas van apostilladas, traducidas, todo eso es dinero, 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 dinero. Pero bueno, como no quedaba otra, lo hicimos igual. mientras tomo el café. Sí. Eh,
Nos costó muchísimo. Yo tenía un primo segundo, o sea, serían los hijos de un primo de mi abuelo, y yo sabía que ellos habían hecho la ciudadanía. Casualmente vivían a la vuelta de mi casa, pero no teníamos ningún tipo de relación. Bueno, averigüé dónde era la casa, fui, hablé, y bueno, él me termina diciendo que él la tenía, pero la había terminado sacando por la esposa, porque había llegado en la investigación hasta que había descubierto que eran de Lombardía. Pero Lombardía es una región, o sea, hay cualquier cantidad de comunes, no tengo ni la más mínima idea del número, ¿no? Pero era como decirte, no sé, la Patagonia, ¿no? Claro. La cuestión que bueno, ahí se me cerró la puerta esa y tuve que empezar a investigar. Verdaderamente, yo con la computadora, él iba más a los lugares por ahí para averiguar. Sí, no recuerdo si a este punto ya habíamos decidido viajar o no, o No. estaba viendo los... No, estábamos buscando. Viendo los papeles claro, con los que contábamos, ¿no? Claro. Después, yo sí estaba un poquito más decidida, sí, pero vos estabas ahí que sí, que bueno, que veremos, ¿no? sí. Y también pensábamos en el tema de que si metíamos un abogado, los tiempos del abogado, porque hay abogados que te lo llevan a la larga Sí. y hay abogados que no, y uno cómo sabe cuál es cuál. Sí. Entonces, bueno, vamos a ir a la parte Sí. que decidimos viajar. Claro, bueno, yo era computadora, no sé, de las 24 horas del día a 16 estaba sentada en la computadora. Así que imagínense cómo me quedó el culino. Sí. De 2022 para 2023 dijimos, terminó 2021, decidimos viajar. Entre 2022 y 2023 teníamos que encontrar la documentación para viajar en 2023, claro. ¿No? Así fue la idea a la grande, digamos, a grosso modo. Yo ya decía, me voy a Italia, pero yo todavía no sabía de dónde era mi abo. Pero en la mente yo ya estaba viajando. La cuestión es que, bueno, sentada en la computadora, busqué en Sembla, no había nada, no figuraba mi abuelo, no sé en qué vino, habrá venido en canoa, piragua, no sé, pero no estaba en las bases de datos. Después, bueno, el tema es del buscar. Es muy engorroso porque son actas muy viejas, escritas en italiano y con unas letras muy firulescas, pero que a uno se le recomplica. Había veces que eran las 4, 5, 6 de la mañana y yo sentada en la computadora y ya me iba a dormir, no porque quería dejar de buscar, porque ya me dolía la cabeza de tanto intentar leer las actas. No, y hay otra cosa que evaluamos también, que ella lo sabía por lo que contaban sus abuelos, es un dato importante, que es que uno tiene que saber, tener idea más o menos si tiene la ciudadanía italiana todavía o no. Claro. Porque había gente que venía con un plan del gobierno, que pagaba medio boleto, que venía a trabajar acá, allá. En Argentina, y que había trabajos que le pedían que haga la ciudadanía argentina para poder trabajar. Entonces perdían todos los derechos. Perdían la descendencia, digamos. La descendencia no, el poder adquirir la ciudadanía italiana a sus descendientes. Claro. ¿Qué pasa? Ella sabía que sus bisabuelos, tatarabuelos eran agricultores. No, comerciantes. Sí, comerciantes, pero del tema de la agricultura. No sé. No. Entonces sabíamos que eran, digamos, claro, laburaban trabajos independientes, que no le... Viste que antes no se hacía tanto el tema papelerío, la gente no era, o sea, si lo obligaban iba a hacer un papel, una cosa, pero antes había gente que ni siquiera anotaba los hijos. O sea, pero anotaba tarde. Claro, era como que le huían al tema de los papeles. Sí, entonces, un poco le huían y un poco era un tema viajar si vivían afuera de la ciudad. Y la ignorancia también de la gente, o sea, bueno. Entonces yo me tiraba, no es que lo sabía, yo me tiraba porque no habían hecho la ciudadanía por ser un tema de un trabajo independiente. Entonces yo digo, tenía como el 90% de que no se había naturalizado. Así que bueno, por eso le puse fuerza, porque él me decía, no, pero si se naturalizó, mira si estamos haciendo todo este trabajo y se naturalizó.
Yo no creo, Y no creo. también que no los encontraba en los registros de los barcos y todo eso que Sí, buscaste tampoco. Entonces, bueno, nos orientamos por ese lado. ¿Qué bueno, pasó a todo esto? Empezamos por su mamá y su abuelo, ¿no? Y ya teníamos poco dato del abuelo, porque el abuelo había muerto hacía más de 10 años, más de 10 años, sí. 15 años más o menos, y ya no quedaba nada del abuelo, no quedaban papeles, No, no no, que quedaba nada. a la altura que yo me decidí por hacer esto, no quedaba nadie, o sea, mi mamá había fallecido, mi abuelo había fallecido, mi abuelo había fallecido, mi tío siempre fue, nunca le interesó eso, o Nada. sea, nada. Entonces, ¿qué pasa? Mis hermanos, mi hijo, que se había quedado en la casa, todos los papeles y esas cosas, es como que Limpiaron la casa, tiraron limpiaron la todo. casa, le llevaron unas bolsas de papeles a mi papá por si las quería, pero mi papá tampoco le dio mucha bola, no sabía dónde estaban, como que nos quedamos sin nada, sin Sí, base sí, de sí, sí. datos. Y no teníamos a quién preguntar porque estaban todos muertos. Entonces, bueno, eso es una complicación. Teníamos la fecha, Aprovechen, no, aprovechen cuando tienen parientes vivos a preguntar y repreguntar antes de que sea tarde, porque la mejor fuente de información son ellos. sí, eso es cierto. Sí. Bueno, otra cosa, ¿qué pasó? El padre, cuando sabía que nosotros estábamos buscando datos, encontró un boleto de compraventa de una canoa donde estaba el DNI del abuelo, porque ni siquiera teníamos el DNI, nada. O sea, sabíamos la fecha de nacimiento y podíamos acceder a su acta de nacimiento, pero nada más. Claro. El tema es que cuando vos vas a solicitar las actas, te piden más datos Te piden más que datos. eso. O sea, entonces, bueno, sobre todo de las que son más recientes, porque por ahí de las más antiguas ya saben que no lo tenés, que ni siquiera sabíamos si tenían Sí, documentos. pero también si no tenés datos que sea aproximados, son un poco reacios a hacerte Sí, sí. la búsqueda. Hay gente que no te quiere hacer la búsqueda y Sí, das hay vuelta, que tiene que ir 3 veces. tenemos que ser muy carismáticos, con mucha paciencia, con mucho amor, algún regalito también Sí, para que la persona le den ganas de ayudarte, porque sí, sí, sí. realmente hay gente muy predispuesta que son un amor, que no tienen nada que ver, a veces ni siquiera están ocupando el puesto que vos necesitas la persona y te ayudan igual. Pero tenés un 70% de Sí, gente que no quiere trabajar, que no le interesa, no sé, pero sí. bueno, no te ayuda. Entonces, bueno, Bueno, con ese, por el pel de compraventa, bueno, encontramos el DNI, que era un dato importante también cuando a la hora de hacer la búsqueda, y empezamos desde ahí a hacer el caminito claro, al contrario, para atrás, ascendente, digamos, digamos, para atrás, atrás, para atrás. ir para atrás. ¿Qué otra cosa nos ayudó? Bueno, que nosotros sabíamos, el padre también se acordaba y Lore también sabía, que estaban ahí en el cementerio de la ciudad donde vivíamos antes de Claro. vivir en Rosario, vivíamos en Villa Gobernador Galvez y sabíamos que estaban en el Mi cementerio abuelo ahí. y el papá de mi abuelo estaban en ese cementerio porque el papá de mi abuelo, antes de morir, lo cuidó mi abuelo y mi abuela. Entonces, cuando fallece, va a ese cementerio. A ese Entonces, bueno, cementerio. Entonces, bueno, ella comenzó a hacer la búsqueda por la parte de acá de Italia, donde era, todo y online. todo online. Y él iba, No, en ese momento todavía no había empezado a hacer la búsqueda, perdón, porque no sabíamos cómo se llamaba el no, pero igual le tatarabuelo. estaba haciendo la búsqueda, que sea para saber eso. Bueno, Iba, y fui al cementerio entonces. Perdón que me desvirté un poco. Fui al cementerio y busqué por los apellidos de ellos dos. También fui 2 o 3 veces porque primero había una persona que no era nueva, no estaba canchera, después como que, bueno, medio que no tenían ganas, hasta que di con una secretaria sí, que, bueno, con buena onda, le conté qué necesitaba, por qué, por cuánto, bueno, expliqué todo y bueno, le puse un poquito más de voluntad y me encontró claro, dónde estaba el los abuelo. dos. ¿Y por qué es importante esto? Porque no teníamos, ahí nos podían dar el dato de la fecha de defunción, que uno necesita esa fecha para ir al registro civil y pedir las actas de defunción. Que ese es otro tema Sobre que todo de mi
tatarabuelo. Lo importante era del bisabuelo, del bisabuelo. Bisabuelo, perdón. Para poder Porque de mi abuelo yo me acordaba, pero de mi bisabuelo no. Yo no lo conocí. Para poder encontrar el nombre del tatarabuelo. Claro. Y algún dato, ¿no es cierto? Bueno, resulta que esta chica no buscó, bueno, descubrió que habían hecho un cambio de nicho y todo, y que por eso estaba dificultoso, pero bueno, terminó encontrando, lo habían metido en código, habían codificado ellos los nichos, un lío. Por esto les digo que es un lío por ahí buscar así, pero bueno, terminamos dando con la fecha de función del abuelo y con la fecha de función del bisabuelo. Pero esto es bueno para recordar que muchas veces es mejor ir en persona. Sí. Porque por teléfono, por mail, no, o sea, es otra cosa. Vos vas, el trato, le pedís por favor, le explicás tu problema y se apiadan de Saben nosotros. que la tecnología es muy buena para registro, cosas, pero el contacto humano es lo mejor que hay, porque uno ve, se expresa, ve la sinceridad de la persona, ve todo y siempre para mí hay más colaboración. Sí. Bueno, con estos datos encontramos las actas de función del abuelo y del bisabuelo. Y con esta acta de función pudimos saber el nombre y bueno, otro dato del tatarabuelo. La edad en el momento que lo tiene a mi bisabuelo. Exactamente, la edad en que tiene el bisabuelo y de dónde era. Y de dónde era, exactamente. Que era un pueblito cerca de Rosario y que gracias a Dios todos los datos de las actas estaban en Rosario. Sí, estaba todo en Rosario porque pertenecía al departamento de Rosario. Entonces, eso nos simplificó. Sí, el pueblo era Carmen del Sauce. Carmen del Sauce. Y los registros de parte del bisabuelo habían quedado en Acebal. Sí. En Acebal. El tema es, nos fuimos un día, un domingo, a Carmen del Sauce a pasear al cementerio. A ver si encontrábamos la tumba o algo, porque hasta ese momento no sabíamos bien cuándo había fallecido, o si realmente estaba ahí o no. Sí, porque habíamos perdido rastros, ¿no? Ahí llegamos hasta ahí, con el acta de defunción del abuelo de Lore, teníamos los datos del bisabuelo, con los datos del bisabuelo, con el acta de nacimiento del abuelo teníamos también dónde era el bisabuelo, dónde vivía el bisabuelo y bueno, sacamos que era casado, más o menos la edad, todo eso. Claro. El problema era que no nos coincidían las fechas. Sí, y bueno, y llegamos a encontrar el acta de nacimiento del bisabuelo también, y ahí teníamos más datos sobre el tatarabuelo, pero ahí quedamos, no sabíamos dónde estaba enterrado. Bueno, como sabíamos que todo estaba en el departamento Rosario, y habíamos llegado a este punto, nos fuimos a buscar información a las iglesias, a las más antiguas y a los registros civiles, y pudimos encontrar el acta de nacimiento del bisabuelo, de bautismo, digamos, porque sí, se registró con el bautismo, no había acta de nacimiento porque no había registro civil, pero el acta de bautismo sí estaba. La encontramos en la Catedral de Rosario. Y también encontramos el acta de casamiento del tatarabuelo italiano. Bueno, tuvimos que buscar otras actas, bueno, un acta de casamiento que estaba en Acebal, que bueno, no podíamos dar con ella, nos ayudó una persona del registro civil de la zona, que le damos gracias a Leo porque no nos daban bola en los otros registros civiles. Y bueno, nos faltaba saber lo más importante, que era el acta de nacimiento del italiano. ¿De dónde era en realidad? El dato que necesitamos era de dónde era. Y bueno, eso era en Italia, o sea que era todo, teníamos que hacerlo online. Y bueno, la cuestión es que, bueno, yo entré en todas las páginas estas de los ancestros italianos, bueno, ya las deben conocer si están en el tema. Family Search, sí, era una. Sí, hay varias, pero bueno, Family Search es gratis, después las otras
te muestran un poco y si querés saber más tenés que pagar. En Family Search no había nada, lo que hay ahora lo ingresé yo porque no había nada. Y No sabíamos el año en que buscar en Italia claro, tampoco. no, Sabíamos que era Lombardía, pero no sabíamos ni el año de nacimiento. no, teníamos un estimativo por las actas que ya teníamos, que no eran correctas tampoco, pero bueno, más o menos una orientación. Otra cosa, que para sacar el dato, para buscar en internet, Family Search, teníamos que encontrar el acta de defunción del tatarabuelo. Y para encontrarlo no teníamos datos. Sí. Fui hasta el lugar, hasta Ceval, no encontramos nada, me recomendaron andar al cementerio del Salvador y ahí lo encontramos. Ahí lo encontramos. En el camino la anécdota, me comí 2 tremendas multas yendo a Ceval y bueno, me la descubrí después. Ahí sacamos la fecha y ella pudo empezar a buscar en Italia con un poquito más de rango cercano. Precisión. Sí. Pero igual, bueno, Lombardía es grande, busqué. O sea, cuando vos empezás a saber esto, empezás a saber a ver cómo se llamaba el padre, el hermano, más o menos ya sabés qué rango de nombre, porque con el mismo apellido hay un montón de personas con distintos nombres. Entonces vos más o menos veías y decías, no sé, un nombre que no te suena, no, entonces este no es, está casado con tal. Por ahí tenía el mismo nombre, pero estaba casado con tal que no sabías el nombre. Entonces, este no es, y vas desechando así. Más o menos con los nombres que yo tenía, busqué, encontré una vez, ni siquiera sé en dónde ni cómo fue, pero encontré un proyecto de una escuela en donde había participado un hermano de mi abuelo. Entonces, me quedó, era Garbagnate Milanese, al lado de Milán, cerquita. Pero era el hermano, no era él, ¿viste? Entonces, un día se me ocurre, viste que en las páginas estas que son de pago, por ahí hay promociones que dice, úselo 30 días gratis, después si lo puede dar de baja. Y yo digo, yo lo voy a poner. De última, si no pasa nada, pago y listo y sigo. Pero si podía, lo podía dar de baja. Entonces, pagué en Jenny, era. Y ahí encontré que el padre de mi abuelo había nacido en Como, que era un poquito más arriba, pero que después se había casado y se había mudado a Garbagnate Milanese, que era donde me coincidía el proyecto que había hecho el hermano de mi abuelo. Entonces ahí supe, digo, si todos los hijos están acá, se casaron, nacieron acá, pero se mudaron acá, el casamiento era acá, todo, tiene que ser ahí. Entonces ahí empecé a mandar a todas las iglesias de esa localidad. El tema es que es un tema, porque vos pones iglesias en tal lugar y te aparecen todas, no te aparecen las que estaban en ese año, las que funcionaban en tal año, y no te aparece ni siquiera la fecha de fundación de la iglesia. Era un trabajo de hormiga. Y hacer todos los mails en italiano, que claro, nosotros no sabíamos una palabra. Los mails, enviarlos, había lugares donde te respondían, otros no. Mandé a la arquidiócesis y me respondió que sí, que me la podían buscar, pero le tenía que decir en qué lugar y qué año. Yo no lo tenía exacto, en qué iglesia, si no mandaba yo a la iglesia. Bueno, la cuestión es que ya estaba cansada, ya estaba a punto de bajar los brazos y digo, me quedaban algunas iglesias, digo yo, bueno, voy a mandar, ya hice 30, hago 31. Y mandé, a la noche, era una noche, y al otro día de la mañana tenía el mail respondiéndome. Me saco el sombrero porque el trabajo que hizo, a mí la tecnología me volvió loco, me vuelve loco. O sea, lo que hizo ella... Sí, bueno, las ganas que tenía. Y me responden el otro día que sí, que porque yo ya le había mandado los datos, ¿no? Dice, sí, dice, resulta que había un feligrés que actualmente, un feligrés, pariente mío, o sea, con el mismo apellido, actualmente seguía yendo a la iglesia y que bueno, la chica, la secretaria, me dijo que sí, que me iba a hacer la búsqueda, yo le pasé bien exactamente los datos. Me contesta al otro día nomás, así todo
Me contesta que lo habían encontrado, me manda la imagen, pero ¿qué pasaba? Era el mismo nombre, pero no coincidía la fecha. Era como, no sé, 20 años después la fecha. Y le digo, no, este no es, le digo, este es el sobrino. Era el hijo de un hermano que no había venido a Argentina y que estaba ahí en Italia. Le digo, el acta que te estoy pidiendo es de el tío de esa persona que tiene el mismo nombre, pero que nació 20 años antes. Bueno, vuelve a hacer la búsqueda y como a la semana me dice, sí, tenías razón, qué sé yo, me la envía, una imagen digital, ¿no? Y bueno, a todo esto me dice, si querés que te la haga firmar por la arquidiócesis, te va a tardar un poquito más y bueno, tenés que pagar algo de 10 euros, no sé qué. Bueno, obvio que le dije que sí, pero yo ya con la imagen podía pedir el CNN, que era el key de la cuestión de que nos preocupaba al no estar seguro de si se había naturalizado o no. Así que bueno, al toque esa misma noche lo hice, envié, pedí las variantes porque no coincidían los apellidos. Tenía como 4 apellidos diferentes en la línea, habían, o sea, la misma persona le ponían por ejemplo, en el bautismo tenía un apellido y en el casamiento le habían variado el apellido, o sea, insólito, pero pasaba. Y bueno, la cuestión es que lo envié, pero ¿qué pasa? Eso tarda 2 o 3 meses, depende de cuán solicitado esté el servicio, y tenía que esperar. Y me decía, en trámite, en trámite, en trámite, en trámite. Bueno, los nervios de esos Sí. 2 o 3 meses. Yo estaba tranquila. Vos no, pero yo estaba tranquila, porque no sé, de algo dentro mío me decía que no, que estaba todo bien. No, estábamos ya, cuando encontró el acta, estábamos ya a 3 meses de viajar. No, menos. Menos, 2 meses. 2 meses. 2 meses. Entonces, es más, nosotros a mediados del año 2022, Sí, como había quilombo de devaluación y todo eso, sacamos los pasajes porque teníamos que comprar 4 pasajes, si no yo no iba a poder comprar 4 claro, pasajes. eso fue una anécdota que hay que explicarla bien, porque fue muy jugado de nuestra parte. O sea, nosotros, en plena búsqueda, infructuosa, porque todavía no sabíamos de dónde era ni las fechas exactas, fuimos y compramos los pasajes un año antes de viajar. Sí, casi un año. Sí. Nosotros ya teníamos los pasajes porque justo pasó que había renunciado Massa y después... No. Sí, bueno, sí. Guzmán, que había agarrado Massa. Bueno, algo así. Y ya, cuando nosotros compramos los pasajes, la semana anterior estaban a la mitad de precio. Después, bueno, pasó esto, lo compramos y a la semana creo que hubo otro problema y volvió a aumentar. O sea que si no lo hubiéramos comprado en ese momento, no sé si fuimos todos medio al tuntum, medio adivinando, medio dijimos, bueno, lo sumo, damos una vuelta por Europa y si no claro. Y otra cosa que hicimos fue, nosotros tramitamos ciudadanía en Calabria, pero habíamos sacado pasaje para Lombardía, porque si no encontraba ella el acta, la íbamos a buscar estando ahí. Claro, nosotros habíamos sacado, o sea, yo en vez de comprar un viaje que me lleve directamente a donde tenía que ir, le digo, no, voy a bajar en Milán, porque si al momento de llegar yo todavía no conseguí el acta, vamos a ir a recorrer ahí hasta conseguirla caminando, no sé, como sea. Menos mal que no nos tocó, porque uno se imagina una cosa, pero Milán es inmenso, o sea. Pero bueno, tuvimos la suerte de que nos llegó un par de meses antes, solicitamos ese papel, pero que ese papel, o sea, físicamente nos tardó 2 o 3 meses más, o sea que nosotros llegamos y tuvimos que esperar sin meter carpeta, ya estando acá, digamos, tuvimos que esperar como 2 meses más. Exactamente, tuvimos que esperar. Y bueno, fue una anécdota, fue eso, que no la jugamos con el pasaje y después durante ya el destino fijado, todo, hacer un plan B de sacar boleto de trenes, todo para ir a Calabria. Claro. Porque nos bajamos en Milán, teníamos que volver hasta donde teníamos el contrato con estos gestores que nos habían conseguido la casa. Así que bueno. A todo esto hay otra anécdota más. Cuando estábamos más o menos noviembre, diciembre de 2022, que ya teníamos
casi todo y estábamos buscando con énfasis esa acta de nacimiento del italiano. Yo voy a certificar documentos al colegio de escribanos, voy al banco. Había salido de trabajar a las 6 de la mañana, llegué a mi casa a 7:30, desayuné y me fui, estaba molido, dormido. Bueno, me llevé documentos, me llevé todo. Ella había encontrado una libreta de la abuela con el abuelo, el abuelo de la parte que estaba buscando ciudadanía, que era un documento importantísimo. Me llevo todo en una carpeta, dejo papeles para certificar, hago copia, voy a averiguar cosas del colegio, todo. Y tenía que sacar plata para pagar ciertas cosas. Voy a un banco, saco plata y me voy, me olvido la carpeta. Perdí todo. Dejó la carpeta todo arriba del cajero. A diciembre antes de venirme, 2022, perdí todo. Perdí la libreta original, perdí todo. Me quería morir. No la volvió a encontrar. Me quería morir. Volvió al lugar al rato. Me juro que se me revolvió el estómago. Sí, preguntó en todos los negocios, porque yo digo, una carpeta, ponele, la revisan, ven que no tiene dinero, que no tiene nada de valor, que no, dejala, o sea, revisá los tachos de la basura, revisá, porque llego no, evidentemente se la han llevado para, o sea, no es que la revisaron en el lugar, sino que se la llevaron a la casa y la desecharon en la casa. Te juro que unos nervios, una descompostura tenía. Sí, no. Porque, yo no lo podía creer. Porque, bueno, el cansancio que tenía, quería volver, No, y la carpeta ya estaba a mitad de proceso. Sí. O sea, ya tenía la primera postilla y faltaba, la traducción y volver. Tuvimos que empezar todo de vuelta, volver a pagar todo de vuelta. Sí, tuve que ir, decir que encontramos una persona que, bueno, Leo, que trabajaba en el registro civil, que como ya teníamos los datos, que yo, gracias a Dios, había hecho fotocopia, había escrito datos, estábamos haciendo un árbol genealógico ahí donde habíamos anotado fechas, todo. Gracias a eso pude ir y pedir todo de vuelta. Bueno, tuve que pagar todo de nuevo, pero bueno. Y gracias a esta persona, Leo, que nos pidió todo junto, todo de una vez, porque si no, uno tiene que ir a un lado, esperar, capaz que te tarda 2 meses para que te venga uno. Claro, sí, nos aceleró mucho los tiempos. No nos daba mal tiempo, porque después teníamos que llevar al colegio escribano, que tiene sus tiempos, teníamos que llevar a certificar las firmas, claro, tiene sus tiempos. Todo tiene su tiempo, independientemente de nuestro apuro. Yo en el primer momento me quería morir. Después, bueno, gracias a esta persona, las cosas fueron rápido y llegamos a hacerlo todo para un mes antes, llegamos a tener todo de nuevo, y nos faltaba esa acta. Y otra cosita también es que nosotros teníamos que hacer una rectificación. Teníamos que hacer una rectificación porque supuestamente. Porque las actas variaban. Yo había pedido la variación en el CNN, pero pensábamos que no era suficiente, entonces él paga la mitad de una rectificación que después no la necesitamos. Para que después, o sea, cuando ya estaba en la rectificación, pagabas lo que restaba. La cuestión que no nos pidieron la rectificación, la carpeta entró así como estaba, no nos dijeron nunca nada. Sí, porque ¿qué pasa? Ella hizo mucho trabajo de investigación, preguntando en muchos lugares. En Calabria había lugares que aceptaban las carpetas con errores siempre que la línea siga una línea perfecta. Claro. Y en estos casos que había variantes, por ahí te pedían que no falte ningún acta, porque había lugares que si estaba todo correcto, el acta de función no hacía falta. Claro. Pero cuando era esto no te tenía que faltar nada. Bueno, entonces ella hizo todas esas averiguaciones y terminamos tomando este destino de Calabria porque tenía esa facilidad de que no te vayan a rechazar el trámite. Era más flexible. Así que bueno, pagó la mitad de la rectificación y después no la necesitamos. La abogada tampoco nos volvió a llamar como para ver si ya la había terminado, o sea que si lo hubiéramos necesitado no sé qué hubiera pasado. Sí. Pero bueno, dejamos de lado eso, no viene al caso, sí. Y bueno, no vamos a estar... la suerte que tuvimos, que no la necesitamos y que entró el trámite y salió en 4 meses, todo perfecto. Pero bueno, fue una montaña rusa de emociones, de trabajo, de, no sé... Y como le decimos, no hubiéramos podido pagar un abogado para hacer todo esto, no hubiéramos podido porque teníamos que... Fue un trabajo titánico para los dos. Sí, siendo una familia, nosotros teníamos que juntar toda la plata que podíamos, el dinero que podíamos para poder subsistir. Y le contamos acá
sinceramente que llegamos a vivir acá a Torino, a mudarnos acá, que era el proyecto que teníamos de trabajo, con lo justo, con lo Sí, justo, con menos de lo justo. con menos lo justo. Llegamos y entramos en un alquiler y no teníamos más plata, no teníamos nada. Claro. No, Gracias a Dios que conseguimos trabajo rápido. Sí, que las cosas se fueron dando para Sí. que no nos falte nada. Siempre a esa gente le decimos que hay que poner esfuerzo, todo, pero siempre Dios que nos acompañó, la fortuna Sí. que tuvimos, y bueno, y después que tuvimos un recibimiento que, bueno, digamos Sí, toda la que gente. sí, porque no sé, si no, no llegábamos económicamente. Claro. Así que bueno, esto fue un poquito de todo el tema del armado de carpeta, que tienen, bueno, más herramientas para tratar de conseguir sus papeles, o sea, es una cosa muy engorrosa, Muy trabajosa, muy sí. trabajosa, de mucho tiempo, pero bueno, gracias a Dios da sus frutos, porque las actas están, Las actas están, sí, las sí. actas están, hay que buscarlas, siempre con mucho entusiasmo, siempre que tengan la posibilidad vayan en persona, hablen, lloren un poco la carta, como dicen, Sí, sí. que funciona. Que no Y lloramos. bueno, y sean buenas personas, porque siendo buenas personas todo vuelve. Todo se da. O sea, esto es, todo lo que va vuelve multiplicado, sea bueno o sea malo. Yo creo también en que hay que ser un poquito conscientes de cuando a nosotros nos toca estar del otro lado, a la hora de ayudar a los demás, para que, o sea, también, o sea, hay que hacernos, ponernos del otro lado para cuando necesitamos también se nos den las cosas. Por supuesto, nosotros acá en el canal dejamos abierto el mail. Si quieren preguntar en comentarios lo pueden hacer. Si quieren saber algo más, lo pueden mandar al alguna mail. manito, alguna idea. Todo lo que le podamos ayudar, lo vamos a ayudar. Sí. Porque yo sé que a lo mejor hay gente que mira el video porque sí, hay gente que realmente está buscando y se quiere venir, y bueno, y nosotros no se desanimen. No se desanimen. Sí. Lo que podamos lo vamos a ayudar. Sí. Así que bueno, digan ustedes qué les pareció, qué necesitan, y nada, la mejor de la fortuna para que encuentren todo. Mucha suerte, que hace falta. Y que puedan cumplir sus sueños. Desde, bueno, nosotros nada más, le damos gracias por ver, por acompañarnos siempre. Un abrazo grande y nos vemos en el próximo video, gente. Chao, chao.